¿Alguna vez has oído hablar de las personas que se convierten en animales o de entidades imitadoras que se hacen pasar por un conocido? En este video te contaré relatos escalofriantes de encuentros con estos seres sobrenaturales. Entonces, prepárate, porque es hora del misterio. Tu chile y tu sal. Hoy quiero contarles una historia que solía relatar mi abuela sobre una experiencia vivida por su hermano Cayetano. La historia se desarrolla en un pueblo cercano a la capital, conocido por la elaboración de objetos de alfarería. Corría la década de 1930, cuando una persona local decidió contratar al tío Cayetano como guardián de una granja, donde se criaban gallinas, cerdos, patos, gansos y hasta chompipes, además de cultivar productos agrícolas como maíz, frijol, café y plátano. Cayetano, que había trabajado en el campo en distintas regiones del país, tenía experiencia en crianza y cultivos, por lo que era adecuado para el trabajo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de un patrón inquietante. Cada semana desaparecían gallinas, patos e incluso pavos. Decidió hacer rondas nocturnas, ya que, dada su experiencia, sabía que no se trataba de un hurto por parte de animales salvajes, y pensó que tal vez había un ladrón. Comenzó a patrullar los alrededores de los recintos donde se resguardaban los animales. Después de algunos días, notó que una lechuza de gran tamaño rondaba la zona. Inicialmente ignoró al ave, pues pensaba que era imposible que un animal así fuera el responsable de las desapariciones, ya que cada vez se perdían 2, 3 o incluso 4 animales de un solo. Sin embargo, las desapariciones continuaron. En la noche, Cayetano decidió vigilar los galpones sin descuidar ni un solo momento el área. A altas horas de la madrugada, al pasar por un árbol de anonas, vio a la lechuza rondando por el lugar. Esa noche, las cosas fueron diferentes. El ave de gran tamaño atacó a Cayetano con el objetivo de lastimarlo. Tras resguardarse y refugiarse en la casa, se dio cuenta de que el animal le había causado arañazos y algunos golpes con sus alas. Las agresiones continuaron. Cada vez que Cayetano rondaba las instalaciones, sufría persecuciones y ataques por parte del ave. En varias ocasiones, el animal posado en los árboles defecaba sobre Cayetano y lanzaba un grito que parecía burlón. Cansado de la situación, Cayetano compartió su experiencia con un grupo de amigos en una tiendita cercana al pueblo, que servía como punto de encuentro para muchas personas por las tardes. Uno de ellos, un señor de unos 80 años, le sugirió que visitara a don Emiliano, un anciano de entre 80 a 85 años que vivía en una vereda hacia el otro pueblo cercano. Le dijo que don Emiliano era sabio y tenía una inmensa experiencia, y le recomendó que lo consultara. Cayetano, preocupado por el aumento de los ataques y el impacto en la producción de la granja, decidió visitar a don Emiliano un sábado por la tarde. A las 2 p.m. llegó al lugar y preguntó por varias casas y recibió la orientación sobre la ubicación de don Emiliano, quien estaba en el patio de una humilde casa ordenando cargas de leña. «Buenas tardes, don Emiliano», saludó Cayetano. El anciano respondió: «¿Para qué soy bueno? Buenas tardes, amigo. Me recomendaron que viniera a hablar con usted porque me están ocurriendo una serie de situaciones que ya me tienen cansado y no les encuentro solución. Espero que pueda ayudarme». Don Emiliano le pidió que esperara en la sombra mientras terminaba su faena. Cayetano se acomodó en una piedra bajo una planta de bugambilias. Tras unos minutos, don Emiliano se incorporó y le dijo: «Ahora sí, cuéntame qué te está pasando». Cayetano relató todos los detalles de su experiencia y el anciano lo escuchó con mucha atención. Al finalizar,
Cayetano preguntó si podía hacer algo para terminar con los ataques, ya que estaba agotado y no tenía miedo. Don Emiliano le respondió: esto es delicado porque hay personas que conocen secretos y a veces los utilizan para hacer mal. Conozco una forma de averiguar qué está causando tus problemas, pero se requiere mucho valor. Y si dices que no tienes miedo, puedes intentarlo, pero no debes asustarte en el momento. Lo que quiero es terminar con todo esto. Ya estoy cansado, respondió Cayetano. Tendrás que recitar el Salmo 91 de la Biblia. Luego, cortarás un par de ramas de pito, un árbol considerado mágico por los antiguos habitantes de las Américas. Limpiarás y afilarás tu machete, lo mojarás con agua bendita y también harás lo mismo con tu sombrero. Saldrás a recorrer el terreno como lo haces siempre. Cuando aparezca el animal y esté en vuelo, tomarás el machete entre tus dientes para ganar valor. Lanzarás el sombrero por delante y pondrás las ramas de pito en forma de cruz. Si el animal es de la naturaleza, no pasará nada, solo se alejará. Pero si es producto del mal, caerá con las alas extendidas sobre las ramas y el sombrero. Tendrás la oportunidad de reclamarle todo lo que ha hecho y golpearlo, pero si quieres saber quién está detrás de esto, no lo mates. Solo dale su merecido y recítale: ven por tu chile y tu sal. La persona detrás de esto, con el tiempo, aparecerá ante ti. Cayetano agradeció y don Emiliano se despidió. Vaya con Dios, que la Virgen lo acompañe y todo le salga bien. Cayetano, decidido a resolver la situación, se preparó y el lunes puso en práctica las recomendaciones del anciano. Al principio de su ronda, el animal no apareció y solo escuchó su silbido a lo lejos. Horas más tarde, al pasar por el árbol de anonas, la lechuza comenzó su habitual sobrevuelo. Cayetano realizó el ritual al pie de la letra. Colocó las ramas en cruz y el animal cayó sobre el sombrero como si estuviera muerto. Cayetano lo golpeó con el machete y le reclamó los ataques. Cuando consideró que el castigo había sido suficiente, le dijo: regresa por tu chile y tu sal. Se resguardó en la casa y esperó el amanecer. Al regresar al hogar, solo encontró el sombrero y las ramas de pito. Todo transcurrió con normalidad y al día siguiente, cuando paseaba por el pueblo, escuchó a un joven comentar sobre doña Higinia. Según los hijos de la anciana, la habían llevado al hospital tras aparecer golpeada al borde de la carretera. Nadie sabía si fue atropellada por algún coche o asaltada en el camino a su casa. Los días pasaron y el extraño ser no volvió a aparecer en la granja. Cayetano se sintió aliviado, ya que las desapariciones de los animales cesaron. Sin embargo, días después se sorprendió al ver a la señora Higinia en la puerta de la granja. Ella se dedicaba a la compra y venta de aves de corral para los mercados de la capital. Cayetano la atendió, pensando que ella preguntaría por algún animal. Ella, con una sonrisa, le dijo: vine por mi chile y mi sal. Los hombres que se convertían en cerdos. Hoy quiero compartir una historia real que ocurrió en mi familia cuando yo era apenas un niño. Esto sucedió en 1965, en una de las colonias periféricas de la ciudad que en ese entonces se consideraban áreas rurales. Tenía unos 10 años cuando comenzaron a desatarse una serie de asaltos nocturnos en la zona, que abarcaban un par de calles y 2 o 3 avenidas. Al ser una colonia apartada de la urbanidad, había muchos terrenos baldíos y calles sin pavimentar, y la última parada de autobuses estaba bastante lejos. Tras unos meses de varios incidentes delictivos, surgió el rumor de que unos cerdos de gran tamaño
eran los responsables de los ataques a los desprevenidos transeúntes que se atrevían a caminar por la zona de noche. Mi padre, que trabajaba hasta tarde y cuando no lo hacía, solía socializar con amigos y disfrutar de algún que otro aperitivo, regresaba a casa a altas horas de la noche, a menudo algo embriagado. Usaba una bicicleta para desplazarse, como era común en aquellos tiempos. En una de esas noches, después de haber bebido de más, llegó a casa arrastrando la bicicleta y sorprendió a todos al decir: «Uno de esos cerdos me atacó y quiso quitarme mis cosas». Inicialmente, tomamos el incidente como un accidente causado por el alcohol, pensando que la bicicleta se había derrapado debido a los tragos que había tomado. Semanas después, el incidente pasó al olvido hasta que una noche, sin haber bebido, ocurrió un accidente similar, pero en otra calle. Esta vez, mi padre afirmó que un cerdo había corrido hacia él y lo había derribado. En esta ocasión, mi padre resultó herido y tuvo que someterse a una intervención quirúrgica en el Seguro Social. Tras recuperarse y dejar de usar la bicicleta, mi padre reanudó sus labores. En una madrugada, cuando mi padre se disponía a salir de viaje al oriente del país para visitar a sus padres, regresó a casa alrededor de las 4:30 de la mañana buscando su machete. Aseguró que 2 cerdos de gran tamaño lo habían atacado y que intentaron derribarlo. Regresó buscando algo con que defenderse, pero no encontró a los cerdos. Con el tiempo, la gente empezó a rumorear que los verdaderos responsables de los ataques eran unos vecinos que vivían a una cuadra de donde ocurrían los incidentes. Estos vecinos eran 3 hermanos muy corpulentos y varias hermanas que también sufrían de sobrepeso. El rumor se fortaleció cuando se supo que ninguno de ellos tenía un empleo. A pesar de que las noticias de los asaltos continuaban, una noche mi padre llegó sobresaltado, buscando el arma de mi abuelo. Afirmó que los cerdos lo habían atacado nuevamente y que esta vez se las pagarían. Mi madre le aconsejó que dejara las cosas como estaban y que no cometiera una locura. Sin embargo, al no encontrar apoyo en mi madre, mi padre tomó un trozo de madera destinado para fabricar el mango de un hacha y salió a la calle en busca de quienes le habían hecho daño. Varios minutos después regresó y comentó que había dado su merecido a los cerdos. Golpeó a uno más que al otro, pero ambos recibieron varios golpes. Después de esa noche, los ataques cesaron. Algunas personas comentaron que 2 de los vecinos habían sido asaltados y estaban gravemente golpeados. No sé si era verdad o mera coincidencia, pero en aquella época se rumoreaba que esos vecinos eran quienes se convertían en los misteriosos cerdos nocturnos que asaltaban a los incautos transeúntes de nuestro barrio. Ecos de tacones en la oscuridad. Esto me ocurrió cuando tenía entre 12 y 14 años. Mi mamá se había divorciado y luego se volvió a casar. Se convirtió en una costumbre ir a la casa de sus suegros, una visita que siempre me resultaba incómoda, no porque me trataran mal, sino porque simplemente no me gustaba ir. Así que me quedaba en casa. Recuerdo que en esa época mi mamá solía llevar vestidos con tacones. Rara vez usaba zapatillas. Un fin de semana, como de costumbre, me quedé solo en casa mientras ella y mi hermano se dirigían a casa de sus suegros. Yo me quedé almorzando mientras veía YouTube. El día transcurrió con normalidad hasta alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Para entonces ya estaba anocheciendo. De repente, escuché el inconfundible sonido de tacones. Ese tap, tap, tap característico. En un primer momento pensé que mi mamá había regresado antes de lo esperado, así que salí de mi habitación, pero no había nadie en casa. Volví
a mi habitación y fue entonces cuando escuché claramente a mi mamá llamarme por mi nombre. Salí de nuevo, con la esperanza de haberme equivocado o de haber oído mal, pero al revisar toda la casa no encontré a nadie. El carro con el que se habían ido no estaba en el garage. Me sentí confundido, no tanto aterrorizado, ya que siempre trato de buscar una explicación lógica, a pesar de que soy un ferviente creyente de lo paranormal. Mi familia también ha tenido experiencias similares, así que no es algo nuevo para mí. Mi mamá regresó aproximadamente 1 hora y media después. Le pregunté si había vuelto sin avisarme y me dijo que no, que había estado todo el día en casa de sus suegros. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. Le conté lo que había pasado, pero ella no me dio mayores explicaciones. Siempre me viene la duda de qué fue lo que pasó esa tarde, quién o qué me llamó. Ahora que tengo 18 años, cada vez que recuerdo aquel día, me recorre un escalofrío. En fin, saludos, espero que mi anécdota haya sido de su interés. ¿Qué era eso fuera de mi puerta? En 2001, vivía en una casa móvil con un amigo. Mi habitación estaba en la parte trasera de la casa, al final de un pasillo. Mi amigo solía salir los fines de semana y no volvía hasta muy tarde, pero cuando regresaba, casi siempre caminaba hasta mi puerta para ver si estaba despierto y así poder contarme sobre su salida. Una noche de sábado estaba en mi habitación viendo televisión y no tenía ganas de hablar porque estaba muy absorto en lo que estaba viendo. Así que cuando escuché la puerta abrirse y pasos en la cocina, decidí pausar lo que estaba viendo y quedarme en silencio, actuando como si estuviera dormido cuando él volviera y llamara a la puerta. Después de 1 minuto más o menos, escuché sus pasos acercándose por el pasillo hacia mi habitación, así que me quedé sentado en silencio, esperando a que llamara. Cuando los pasos se detuvieron fuera de la puerta, pude oír su respiración, pero no hubo ningún golpe. Pensé que solo estaba ahí de pie escuchando si yo hacía algún ruido que le indicara que estaba despierto, para poder golpear a la puerta y contarme sobre su noche. Pero él se quedó afuera de la puerta respirando durante aproximadamente 1 minuto, hasta que el sonido de la respiración cesó. Esperaba escucharle volver al salón y encender la televisión como es de costumbre, pero no había ningún sonido. No se oía nada en absoluto. Empecé a sentirme un poco inquieto, o él seguía ahí afuera de la puerta, tratando de estar lo más silencioso posible, o simplemente había oído algo aterrador. Después de unos 5 minutos en silencio, finalmente me armé de valor para abrir la puerta y descubrir qué estaba pasando. En cuanto abrí la puerta, me di cuenta que él no estaba ahí. No había luces encendidas, ni ningún indicio de que él hubiera estado ahí en absoluto. Miré hacia afuera para ver si su coche estaba ahí, y no lo estaba. Sabía que era imposible que él hubiera salido de nuevo, y se hubiera ido sin que yo lo escuchara. Así que sentí mi corazón latir con fuerza. Volví a mi habitación y cerré la puerta. Ya no me preocupaba por el programa que estaba viendo. En su lugar, solo esperaba que él llegara a casa para averiguar si de alguna manera había logrado irse de nuevo sin que yo lo escuchara. Esa era la única explicación lógica para lo que había oído, pero cuando finalmente llegó, me dijo que todavía estaba a más de 1 hora de distancia de casa cuando ocurrió esto. Tuve más experiencias extrañas en la casa antes de mudarme, pero esta fue la primera y la más aterradora de todas. ¿Quién estuvo en mi habitación esa noche? De pequeño, alrededor de los 10 u 11 años,
Vivía solo con mi madre en un diminuto departamento. Mi habitación, sin embargo, era mucho más oscura que las demás, a pesar de contar con una bombilla bastante potente. El cuarto permanecía envuelto en una penumbra inquietante, como si la luz se hubiera rendido ante la oscuridad. Claro, nunca pensamos que tuviera algo que ver con algo paranormal. Una noche en particular, me encontraba dando vueltas en la cama, incapaz de dormir. Mis ojos estaban cerrados, pero el sueño no llegaba. Intentaba de todo para encontrar alivio, pero nada funcionaba. De repente, percibí que alguien se había detenido justo en la puerta de mi habitación, que siempre dejaba entreabierta. Esa presencia parecía observarme en la oscuridad. Manteniendo los ojos cerrados, asumí que era mi madre, ya que ella solía hacer una ronda nocturna para asegurarse de que no estuviera despierto con la tablet. Sentí cómo esa presencia se acercaba lentamente a mi cama y se agachaba justo frente a mí, como si estuviera examinando mi rostro. El miedo me invadió mientras sentía su respiración cálida rozando mi piel. Pensaba que mi madre podría haber notado que estaba despierto y jugando, y eso me ponía aún más nervioso. No me atreví a abrir los ojos. Permanecí inmóvil hasta que la presencia se alejó y finalmente logré quedarme dormido. A la mañana siguiente, mientras mi madre cocinaba el almuerzo, la inquietud de la noche pasada me llevó a preguntarle si había estado agachada frente a mi cama observándome. Le mencioné que me había despertado con su respiración sobre mi rostro, intentando no revelar que ya estaba despierto antes de su supuesta visita. Con una expresión de sorpresa, mi madre me aseguró que no había salido de la cama en toda la madrugada, ya que se había tomado unas pastillas para dormir profundamente. El terror se apoderó de mí al darme cuenta de que no había sido mi madre quien me observaba. La casa de mis abuelos. Esto ocurrió en 2019, cuando tenía 11 años. Mis abuelos viven en una gran casa de estilo victoriano en las afueras de Portland, Oregón. El edificio fue construido a finales de 1800, por lo que tiene ese aspecto clásico de una construcción antigua. Mi familia y yo solemos ir ahí ocasionalmente, y a principios de septiembre de ese año, mi familia decidió que querían visitar a mis abuelos. Yo estaba emocionado por ver a mis abuelos, pero no tanto por ir a la casa. Hasta ese momento, no había pasado nada fuera de lo común en esa casa. Lo único que hacía era inquietarme, especialmente cuando estaba solo. El primer día que estuvimos ahí, no ocurrió nada fuera de lo normal. Mis abuelos y yo jugamos a nuestro juego anual de Club, un juego de mesa de misterio y de asesinato. Disfrutamos de la cena y eso fue básicamente todo. Pero lo que no sabía era que cuando me fui a dormir esa noche, el día siguiente sería cualquier cosa menos ordinario. Cuando desperté a la mañana siguiente estaba emocionado porque era muy fanático de un equipo de fútbol americano y ese día sería su primer partido de la temporada. Afuera estaba cálido y húmedo, así que en mi habitación, que era una de las 2 habitaciones en el tercer piso, tenía la ventana abierta con el ventilador encendido para dejar salir todo el aire caliente. Más tarde ese día, mi padre subió a mi habitación y me dijo que él y todos los demás iban a salir a dar un paseo. Yo solo asentí sin apartar la mirada de la pantalla de mi tablet que mostraba el partido de fútbol. Luego, él se fue, cerrando la puerta tras de sí. Lo que ocurrió a continuación todavía me aterra hasta el día de hoy. Aproximadamente 10 minutos después, escuché lo que pensé que era mi mamá gritando desde abajo.
Algo molesto, me levanté y apagué el ventilador junto a la ventana para escuchar si mi mamá realmente me estaba llamando o si mi mente me estaba jugando trucos. Entonces lo escuché de nuevo. Mi mamá definitivamente estaba llamando mi nombre. Abrí la puerta, frustrado por perderme el juego, y grité molesto. ¿Sí? Pero no hubo respuesta. Grité desde las escaleras del tercer piso de nuevo. ¿Sí? Luego, mi mamá respondió y dijo algo como, quiero mostrarte esto, o algo así. No podía entender exactamente lo que decía. Molesto, pero sin querer ignorar a mi mamá, bajé apresuradamente las escaleras hasta el segundo piso. ¿Dónde estás?, llamé, sin saber realmente dónde estaba. Aquí, dijo ella. Parecía venir del primer piso, pero algo estaba raro. Su voz sonaba muy suave y extraña. Lo atribuía a que estaba paranoico, así que bajé al primer piso, sintiéndome un poco asustado. «Mamá», dije, sin respuesta. Busqué en casi todas las habitaciones y no había nadie allí. Solo quedaba una habitación. Era el sótano. No había forma de que fuera allí, así que comencé a regresar hacia las escaleras cuando de repente la puerta del sótano se abrió de golpe. Grité, dando media vuelta. No había nadie. Luego, escuché pasos bajando las escaleras del sótano. Alguien definitivamente estaba ahí. Luego, escuché a mi mamá decir de nuevo, «Aquí», con esa misma voz extraña y suave. Me recorrían escalofríos por la espalda. Algo definitivamente no estaba bien. Me di la vuelta y corrí tan rápido como pude escaleras arriba hacia el segundo piso. Corrí por la cocina hasta la estrecha escalera que llevaba al tercer piso y luego me detuve en seco, paralizado por el miedo. En la cima de las escaleras había una figura en forma de sombra sin rostro que decía con la voz de mi madre, «Aquí». Grité a todo pulmón y prácticamente me lancé escaleras abajo y salí por la puerta principal. Luego, esperé afuera, cerca de los árboles, mirando por encima del hombro cada 2 segundos hasta que mi familia finalmente regresó de su paseo. Cuando les conté lo que había pasado, al principio no me creyeron, pero al ver que estaba llorando y genuinamente asustado, me dijeron que me creían. No sé si estaban diciendo la verdad o si solo querían que me sintiera reconfortado, pero de cualquier manera no había forma de que durmiera en ese edificio. Después de unos 10 minutos de intentar convencerlos, decidí que estaría más cómodo si dormía con mis padres esa noche. Este incidente todavía me persigue hasta el día de hoy. Rara vez duermo solo en una habitación de esa casa. Bueno, así concluí el video de hoy. Te doy muchas gracias por llegar hasta aquí y espero que te haya gustado mucho. Si así fue, dale like y cuéntame qué opinas de las historias. No olvides suscribirte para no perderte de futuros videos. También quiero mandarle un saludo a mis suscriptores. Espero que todos estén muy bien. Ya saben que el verlos a cada uno de ustedes me hace mucha ilusión. Y por eso quiero darles un especial agradecimiento por formar parte del canal. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima.